30 días detenido en la cárcel de máxima seguridad militar de Ramo Verde por participar en una manifestación el 10 de mayo de 2017, cuando estaba a cargo de las redes sociales del periódico El Nuevo País. Sergio fue golpeado en la cárcel hasta el punto que le causaron lesiones. Poco lo he visto hablar de lo que ocurría y quiero compartir su experiencia con usted. Sergio, bienvenido en NTN24, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Dania, y saludo a todos los que nos escuchan. ¿Qué te hace hablar en este momento sobre tu experiencia cuando estuviste detenido? A mí me une a Juan, pues amistad, afecto. Nosotros estuvimos trabajando en las dos campañas de Enrique Capriles. Yo era coordinador por parte de la Mesa de la Unidad de los jóvenes de los partidos políticos, porque yo era secretario juvenil nacional del partido Alianza Bravo Pueblo, y él estaba en Acción Democrática y además en ese momento estaba coordinando, en la segunda campaña estaba coordinando por parte del comando la campaña. Cuando yo veo lo que esta detención arbitraria, que además violenta principios fundamentales del parlamentarismo internacional y violenta nuestra Constitución, yo digo, bueno, y empiezo a ver además las reacciones de Venezuela, una Venezuela que no cree básicamente en nada de lo que está pasando, que pone en duda todo lo que está pasando sin darse cuenta que, como bien digo yo, ayer, hoy y mañana el gobierno siempre miente y no hay por qué creerle al gobierno y dejar de creerle a quienes tienen años luchando. Cuando yo veo eso, yo digo, bueno, yo creo que es momento y es pertinente decir sobre las cosas que hemos vivido, sobre todo porque hay muchas personas que han pasado por este horror y no lo pueden decir porque todavía están en Venezuela. Y esos nombres y esas personas hay que cuidarlas para que no vuelvan a pasar por lo mismo. Pero quienes hemos tenido la oportunidad de poder burlar al gobierno y hemos podido escapar de Venezuela, tenemos también la obligación de decirle a los venezolanos que esas violaciones de derechos fundamentales pasan y de forma cotidiana dentro de los organismos de contrainteligencia en Venezuela. Cuando yo vi la forma en la que no solamente lo detienen, sino este video aterrador y debe dar terror porque no es otra cosa que el propio gobierno convertido en un gobierno criminal que es capaz de demostrarle a los venezolanos que no tiene ningún miramiento con los derechos humanos, con los derechos civiles, con los derechos constitucionales, pero tampoco con la dignidad humana. Claro, y se refiere, por supuesto, a los videos de Juan Requesén, que hemos tenido la oportunidad de ver, tanto el video en el que sale declarando que se ha dicho que seguramente estaba bajo los efectos de una droga, o el video donde Requesén lo vemos en la ducha y lo mandan a voltear. Pero, ¿en qué condiciones, por ejemplo, recordémosle a nuestra teleaudiencia, te detienen a ti en Venezuela? Me detienen y soy uno de los primeros procesados, uno de los primeros civiles procesados como militar activo. A mí me llevan a la PNB luego de fisurarme las costillas, de desgarrarme toda la pierna derecha, me lleva al SEBIN. Luego del SEBIN me entregan a la Policía Nacional Bolivariana, luego me entregan al DIGESIN, en el DIGESIN duró unos días y luego es que se da mi audiencia preliminar y me envían a Ramo Verde. Además violentándose el principio del juez natural. Yo soy un civil, jamás debió haber sido procesado por la justicia militar. Y lo cierto es que aún sigue mi proceso en Venezuela como si yo fuese un militar activo, ¿no? ¿Qué pasó en los días que estuviste detenido? Yo comentaba por las redes sociales que el trato es como si tú fueras un preso de guerra de un país enemigo, que te capturaron, quizás haciendo un atentado o cualquier otra cosa, y te torturan como si tú fueras un enemigo. O sea, no es un funcionario que te está interrogando, no. Es un enemigo que quiere destruirte psicológicamente, es un enemigo que quiere destruirte como ser humano, quiere mancillar tu dignidad. Yo creo que eso es algo que no puede pasar en un país democrático, pero que los venezolanos tienen que creer que en efecto pasa y que no es menuda cosa. Yo lo dije responsablemente en las redes sociales. A mí jamás se me va a olvidar cuando la funcionaria
con una furia indescriptible, me decía que iba a violar a mi esposa, pero que le iba a violar tantas veces, una y otra vez, hasta que mi esposa no iba a recordar mi cara. Y que en menos de un mes ni siquiera iba a tener familia, porque mi mujer me iba a terminar por abandonar. Ese grado de crueldad tú no lo logras entender, porque no es una persona a la cual tú en efecto le hayas hecho algo. Y parece que fuese un odio subjetivo, un odio que tiene una carga de ideología terriblemente deshumana. Creo que han bestializado con un proceso de ideologización a los funcionarios propio de los países comunistas que han estado en guerra y que quieren destruir al otro. Creo que los venezolanos, cuando son detenidos y llevados a los organismos de inteligencia, bien sea contrainteligencia militar o el SEBIN, son tratados con ese criterio de enemigo de guerra, al cual hay que bestializar, deshumanizar, destruir en su condición psicológica y en su condición humana. Sergio, toda tu experiencia previa, toda esa experiencia de lo que a ti te ocurrió cuando estuviste detenido, ¿te hace pensar que las declaraciones de Juan Requesens, cuando prácticamente menciona a Borges y él mismo casi se declara dentro de todo esto que han denominado pues esta conspiración o atentado, ¿te hace pensar que esa declaración fue inducida? ¿Piensas tú que realmente estaba bajo el efecto de alguna droga? A mí no me drogaron, pero el mismo proceso en el cual te quieren grabar videos para generar ollas podridas con libretos que te dicen qué tienes que decir, qué te van a preguntar, a mí me pasó. A mí me intentaron grabar 14 videos para lograr involucrar a Freddy Guevara, para lograr involucrar a Luis Florido y a Gaby Arellano, cada uno por separado, en 3 cuentos distintos donde habían $100,000, donde me pedían que dijese eso. Yo me negué, yo no estaba bajo los efectos de ninguna sustancia, pero la presión psicológica, la vorágine psicológica en la cual te sumergen es brutal. No me queda la menor duda que Juan Requesens está enfrentando terribles métodos de tortura, no me queda la menor duda. Sergio, tú sacaste a tu familia del país y luego te fuiste tú porque no sentías que tu proceso tenía garantía. Hoy en día estás en Europa. ¿Volverías a Venezuela? Los venezolanos somos los únicos que nos vamos de nuestro país y nos despertamos todos los días afuera soñando en volver a Venezuela. Yo a mi país regreso porque quiero ser testigo de la reconstrucción de un país que tiene que dejar enterrado el populismo, la narcodictadura y todos y cada uno de los efectos terriblemente negativos que devastaron a la democracia venezolana. Yo quiero ser testigo de la reconstrucción de Venezuela y sé que millones de venezolanos que han abandonado el país y que muchísimos de los presos políticos, dejando a un lado todo el dolor que hemos pasado y que nuestra familia ha pasado por nuestros procesos judiciales en Venezuela, vamos a regresar para reconstruir a Venezuela. Lo tengo muy claro. Sergio Contreras, periodista, gracias por estar con nosotros en esta parte del programa.